Si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...20 minutos para las 23 horas... Seguimos en este especial que hemos dado en llamar... Ni una menos 10 años de salidas colectivas... Con dos invitadas de lujo... Georgina Orellano y Dina Sánchez. Gabriel Reches, te quedaste como con ganas de meter bocado. Contame qué estabas pensando. Hace un rato, Dina, vos decías... Bueno, le echaron la culpa a los feminismos de perder las elecciones... Y Jair acotaba, no fue por tal cosa. La verdad, yo no tengo idea por qué ganó Milei las elecciones. Todavía me estoy preguntando qué cosa extravagante tuvo que suceder o qué cadena de cosas sucedieron. Pero hay una pregunta que tampoco tiene respuesta para mí todavía, que es ¿con qué proyecto político se le gana a Milei y se recupera buena parte de estas políticas y de estas discusiones necesarias ya desde el poder y no desde una situación de persecución, de casi como clandestinidad? Hay algunas cosas que sí se saben. Por ejemplo, inclusive en los sectores populares, en la franja de pibes, varones de entre 15 y 25 años, Milei ganó por afano, 60 y pico %, inclusive pibes que vienen de familias que no votaron a Milei. Y parte de los motivos fue un discurso encendidamente antifeminista, no solo de parte de Milei, sino de parte de los pibes que votaron a Milei. Pibes que en otra situación, en otra década, hubieran posiblemente votado por otro proyecto político. ¿Qué se hace con ese grupo social? ¿Se lo ignora? ¿Se lo combate? ¿Se le va a hablar? ¿Con qué herramientas? ¿Qué opinan ustedes? Silencio de radio. Vale todo, yo pregunto para saber. Yo creo que, bueno, al principio, creo que cuando aparece este desquiciado, muchos subestimamos al loquito. Decíamos, no, diciendo esas cosas, o todo lo que dice, no va a llegar, no va a ganar. Pero creo que nos hablábamos entre mucha militancia, no teniendo en cuenta que hoy las juventudes también atraviesan otras situaciones, incluso, siempre uno dice, bueno, las juventudes de antes no son las mismas de ahora, pero porque tampoco no es, o sea, hay todo el sistema, todos vamos como mutando, ¿no? Y cuando gana Milei, creo que la primera reacción fue el enojo con los pibes, el enojo con la juventud. Yo, personalmente, digo que, por supuesto, yo no me voy a enojar con los pibes, no me voy a pelear con los pibes, al contrario, creo que es momento de abrazar a los pibes, más en este contexto, y te hablo incluso porque siempre escucho como, bueno, el futuro está en la juventud, pero en los barrios, esa juventud no tiene ni siquiera cómo proyectar un futuro, porque cuando justamente el Estado está ausente, avanza el narcotráfico, por ejemplo, y los pibes o los mata la policía, están quemados con la droga o terminan siendo soldaditos del narcotráfico. Entonces es muy difícil. Y también para muchos de nosotros, y sobre todo para la militancia, fue un balde de agua fría, porque en nuestros barrios, en estos barrios donde los pibes no pueden construir un futuro, votaron a Milei. Más los pibes que las pibas. Exacto, entonces creo que ahí no hay que enojarse, pero con todas las cosas que se han hecho mal. Y porque también se instaló un discurso fuerte. Ayer mismo cumplíamos 10 años de Ni Una Menos y mataron a una mujer en Moreno. ¿Entendés? Porque antes del Ni Una Menos no es que nunca existió la violencia o nunca existieron los femicidios. Por supuesto que siempre existieron. Pero no salían a relucir, como muchos que no salen a relucir, ¿no? Porque también veníamos como estructuralmente pensando que solo la violencia es el vengo y te pego.
es lo que dijo Georgina, hay violencia de todo tipo. Y hoy más que nunca hay una violencia institucional. Por eso los pibes se agarran mucho de ese discurso de odio también. Entonces, podríamos decir que quizás, mientras que los feminismos, y en particular el feminismo popular, abrazó, contuvo y condujo a las pibas en los barrios populares, los pibes se quedaron como de alguna manera huérfanos de política. Yo creo que se quedaron no solo huérfanos de política, sino que así como el Ni Una Menos nos permitió expresarnos, nos permitió construir, creo yo que hay un ensañamiento cada vez y una crueldad cada vez más fuerte hacia los feminismos. Porque hoy a las mujeres no solamente se les violenta de todas las formas, sino que incluso esto, ¿no? De matarlas, de descuartizarlas, de ponerlas en una bolsa de basura. O sea, hay ahí un mensaje. De perseguirlas desde el Ministerio de Justicia. Entonces, creo yo que estamos dando como una pelea fuerte con muchas cosas para mejorar, como lo dijo Georgina, porque no vamos a decir ahora, mira, el feminismo es todo bien. No, hay muchas discusiones, incluso hasta el tema político no es transversal también al feminismo muchas veces. A veces no nos hemos podido poner de acuerdo en un documento, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas para saldar, pero sí no creo que sea el enojarse, sino el construir. Creo que, y en primer lugar, el de construirse. Incluso, te lo digo personalmente, yo como mujer migrante peruana, yo vengo de una cultura muy machista. O sea, el feminismo que avanzó acá en la Argentina no es ni siquiera, o sea, en mi país se sigue viendo mucho, o sea, se ven cosas que yo cada vez que cuando puedo viajar, obviamente, o ahora menos que antes, pero me quedo como reasombrada de que todavía esté muy instalado el tema del machismo, del patriarcado, porque culturalmente, estructuralmente estamos así, o sea, por ejemplo, yo soy de una provincia y soy de un pueblo, ¿no? Pero mis primas de mi edad normalizan las cosas que viven cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, la Argentina tiene mucho para dar, y dio mucho, y tiene todavía mucho para dar, pero tenemos que ver en algún momento también de hacernos cargo de un montón de errores, que muchas veces todo el mundo habla, ¿no? Que el 2016 pudimos consolidar una unidad y pudimos sacar al macrismo, sí. ¿Y qué más? Sacamos al macrismo y ¿qué pasó con eso? ¿Dónde hubo un proyecto común? ¿Dónde hubo está la palabra programa que está de moda? No hubo un proyecto común. El único objetivo fue sacar al macrismo. ¿Y después qué hacemos? Es lo que dice Georgina. Bueno, hoy fue una marcha multitudinaria. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a guardar y esperamos hasta el 25 de noviembre? O cuando nos dicen cállense, porque ustedes son el problema, vamos a perder la esquina, ¿nos vamos a volver a callar? Ok, esa es la crítica o el cuestionamiento, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de decidir qué hacemos. Bueno, hoy fue esta marcha, ¿y qué hacemos? No, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a reconstruir el tejido social. El tejido social que está totalmente roto, que hay una ruptura, poder achicar esa distancia que hay entre el programa político y las realidades y las precariedades que atraviesan un montón de compañeras y un montón de compañeros organizados o no organizados, con trabajos registrados o trabajos informales, que cada vez la están pasando muy mal. Y después creo que otra de las cosas es comenzar a ser honestas y a ser honestos, ¿no? De cuál va a ser las políticas públicas que se van a implementar o se quiere implementar para poder ir a buscar a esos pibes que dejaron la escuela, ¿no? Que tuvieron que dejar la escuela porque tienen que ir a trabajar de lo que sea, porque en la casa tenés que llevar dinero, o los pibes que están en situación de calle, las chicas jóvenes que están en situación de calle. ¿Qué vamos a hacer con el consumo problemático? Que hoy es una realidad en toda la sociedad y atraviesa todos los extractos sociales. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la salud mental? No, la salud mental de nuestra sociedad, que atraviesan un montón de
de personas, qué vamos a hacer con el trabajo informal, digamos. Hoy por hoy hay un porcentaje muy alto de nuestra población que ejerce trabajos informales, inclusive los compañeros y compañeras que tienen trabajo registrado, una vez que terminan su horario de trabajo, se van y se suben al Uber, se suben al Didi Moto, o hacen trabajo online desde su casa para poder llegar a fin de mes o poder sostener, digamos, sus economías. Y después creo que la tarea del feminismo es poder darnos las discusiones que quizás por las urgencias, por las demandas que cada una tiene en su sector, no tenemos por ahí el tiempo necesario y suficiente para sentarnos a recuperar el debate político, ¿no? Poder debatir políticamente qué horizonte queremos construir y hacernos cargo que por ahí las herramientas que un sector del feminismo propuso, ¿no? Como salida a la violencia de género, como salida al acoso callejero, como salida a los femicidios, son las mismas herramientas que utiliza la derecha y que utiliza el fascismo, que es el derecho penal. Entonces digo, ahí sí, yo sí, como feminista, sí me pregunto, sí abro un interrogante, si el escrache y la cancelación son metodologías que nosotras vamos, ¿no?, a darle a las nuevas generaciones para que repitan, ¿no?, violencia, que esa reparación sea el daño hacia el otro. Bueno, eso no es el feminismo, por lo menos no es el feminismo que nosotras queremos. Gaby preguntaba, me meto ahí, Gaby preguntaba qué hacemos con los jóvenes. Yo pregunto, ¿qué hacemos con los chabones? ¿Qué hacemos con los pibes como yo, que fuimos criados por un sistema machista, que tenemos empatía y tratamos de hacer un aporte, que las compañeras nos han dicho desde no tenemos que hacernos cargo de ustedes, hagan su proceso, hasta, bueno, construyan espacios para discutir qué hacen, corten en seco a sus compañeros cuando hay que cortarlos en seco, y me parece que también hay una pregunta, ¿no? ¿Qué rol nos toca a nosotros, los varones cis, heteronormados, que estamos de este lado de la grieta y que entendemos que el feminismo es una herramienta revolucionaria que discute la distribución del capital y el trabajo, pero que al mismo tiempo no hemos encontrado un lugar, digo, capaz que la respuesta es que no, tienen un montón de lugares los varones. claro, capaz igual, que la respuesta es ustedes no tienen más lugares de lo que tienen. No digo un lugar en el feminismo, obviamente, pero digo, ¿qué hacemos con los chabones? Hay una diferencia, por lo menos nosotros, los chabones de clase media, y bueno, lean a Rita Segato, tienen un montón de herramientas. A mí me preocupan los pibes que no tienen esas herramientas. ¿Y qué hacemos con esos pibes? ¿Cómo se les llega? Escucharlos, escucharlo, abrazarlo. Con propuestas concretas. Y aparte decirle que el feminismo no va ni no atenta contra los derechos de ellos. Claro, justo que mencionabas lo de los scratches, creo que en una primera instancia, por imposición del feminismo blanco, ¿no? Se detuvo en las minidades, ¿no? Tipo, en los micromachismos, en esas violencias que las vivimos nosotras, quienes habitamos el campo político o de la comunicación en el campo público, las vivimos un montón, pero que pareciera que en un momento se detuvo en eso, ¿no? Se detuvo en esas pequeñas cosas y no se fue hacia lo profundo, lo estructural, lo económico, que es principalmente, digo, nosotras ganamos un 25% menos que los varones por hacer las mismas tareas. Casi todas las familias las familias más pobres son las familias monomarentales. Hay datos en la realidad que nos muestran de que las mujeres no solamente sufren esa violencia, sino que lo económico es lo principal de por qué no se van de sus hogares y demás. Todo eso, esa trayectoria nos fue llevando... Y que ahora se ve con se vuelve a ver eso, porque exacto. Hay muchas mujeres que siguen viviendo con el violento por una cuestión económica. Dina, vos decís que eso se ve ahora más que hace 2 años, ponele. Sí, totalmente. ¿Lo ves en los barrios? Totalmente. Muchas compañeras que sufren violencia y no se van de sus hogares porque no tienen a dónde irse. Y porque se van a ir a la calle con los pibes. Entonces, porque todo tiene que ver con todo. Todo es una cadena de situaciones. Cuando falta la guita en la casa, la violencia es mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta para solventar, no sé, hasta para un paquete de pañal. O sea, las situaciones de violencia hoy, y no te quiero contar todo lo que las compañeras o las mujeres están haciendo, lo mencionó Georgina. Las compañeras, por ejemplo, de la economía popular, están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y eso, por ejemplo, también es una discusión que veníamos dando del reconocimiento a los trabajos de cuidado. Y se frenó, me acuerdo en pandemia que no, o sea, las compañeras
las mujeres se pusieron en la primera línea de batalla, perdimos muchas compañeras, muchas mujeres dejaron la vida y empezamos a dar debates profundos y después ahora vos ves que como nos van encajonando a discutir otra agenda y realmente eso quedó relegado. Y después, por otro lado, a mí personalmente me da un ataque de bronca, de mucha angustia, de mucho dolor, cuando veo que la política está en Narnia. Está en un cumple. No está discutiendo la agenda realmente de lo que está pasando. Entonces, ¿Qué máquina de tirar hits que son hoy Están Georgina y tirando Dina, factos. Sí, no, yo creo que además, digo, hay algo que atraviesa este momento y que lo hablamos mucho acá, que es que la derecha ha sabido construir futuros posibles. Ha construido, para mí son distopías, son los peores de los mundos, pero son sus utopías, son sus horizontes de futuro. Y nosotros, en la lógica del diálogo y el consenso, de la chiquita y la del tratar de conformar a todos, se nos fue mermando la capacidad de soñar futuro posible. Digo, no lo traigo con el feminismo en particular, no lo traigo como el campo popular. Digo, sueños cada vez más bajos, sueños cada vez con precio más de oferta y incapacidad de pensar mundo mejores, de pensar futuros posibles, aunque sean grandilocuentes y lejanos. Bueno, en las últimas elecciones... Déjame cerrar con esto, Gaby. ¿Qué futuro sueña el feminismo? ¿Qué norte hay en la cabeza de quienes piensan un mundo con una perspectiva feminista? Bueno, un futuro de justicia social, un futuro de igualdad en derechos para todos y para todas. Yo lo que creo es que lo que pasó desde el campo nacional y popular es que en algún momento un sector, ¿no?, de la dirigencia política se quedó defendiendo el status quo. Eso fue lo que sucedió. Y no había lugar para discursos disruptivos. Entonces vino un Milei con un discurso disruptivo. O sea, yo el de no hay plata lo escucho desde que tengo, no sé, razonamiento. Es algo muy presente en los sectores populares, el no hay plata. No hay plata en la casa, todo el tiempo te lo están diciendo. Vos lo escuchás, yo lo escuchaba a mi madre, lo escuchaba en la casa de compañeras de mis amigas, digamos. Es muy fuerte que incluso cuando, que es una frase, junto con la de Messi, ¿no? Ese anda para allá, bobo. Era los compañeros Mantero en la calle Avellaneda, en Flores, para la Navidad de ese año donde Milei ganó las elecciones presidenciales, las 2 remeras que vendían, que salieron más con las frases, eran esas. La de no hay plata y anda para allá bobo. Y anda para allá bobo. Es fuertísimo eso, porque nos ganaron algo culturalmente, ¿no? Nos ganaron la batalla cultural. Que bueno, que ahí el peronismo decidió por lo menos retirarse, ¿no? Para defender instituciones que no funcionaron bien. Y me parece que la política es eso, poder discutir y decir, che, no funcionó bien esto, y que nadie se ofenda. Exacto. No, nosotros no militamos para que el Ministerio de Desarrollo Social nos dé paquete de polenta. No, nosotros lo que queremos, eso es un mientras tanto. Ahora, el futuro es que todos los compañeros, las compañeras tengan dinero en su bolsillo, ¿no? Y puedan comprar la comida que se les cante. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo asistencialismo y esa no es la política que nosotras queremos. Nosotras, verdaderamente, yo soy militante porque me enamoré de la política de la transformación. Bueno, la política de la transformación se transformó en defender instituciones que no funcionaron, no debatir, porque vos no podías debatir nada, porque era, no, ahora no es el momento, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento, no? Y después es... a ver, nosotras siempre fuimos antestados. Digamos, si hay alguien que siempre ha sido antestado, fuimos nosotros. Entonces, que ese discurso no lo venga y nos lo gane el del frente, porque nosotras teníamos que cerrar la boquita y no es el momento, porque esto ahora no, la derecha va a salir con esto. Bueno, mientras vos abandonás ese campo, ¿no? de lo cultural, de lo social, de no recoger el enojo. O sea, y esto también, digamos, la romantización de la pobreza que se hace. Andá a preguntarle a un compañero del sector popular si él está maravillado con ser pobre. Te va a decir que él quiere ser rico, y es que él quiere tener plata, y el peronismo siempre fue eso. Entonces, ¿de qué momento romantizamos la pobreza? Exactamente, fue la representación de los trabajadores, ¿no? Fue la representación de los trabajadores y del ascenso social, digo, el ascenso social no como mala palabra, el ascenso social como horizonte de sentido. Dina, ¿qué futuro imaginamos?
Y mira, nosotras fundamentalmente, porque en la UTEP somos más del 70%, somos mujeres. Entonces ahí coincido con lo que dice Georgina, ¿no? Hablamos de una feminización de pobreza, que el sistema sigue excluyendo y que sigue expulsando a las mujeres del sistema. Y el horizonte, creo, coincido también con Georgina, porque nosotras cuando construimos la UTEP, la construimos con objetivos bastante claros y con discusiones que tienen que ver con las realidades. Hoy la realidad, y no de ahora, sino como lo dijo Georgina, o sea, la realidad en la Argentina es que la informalidad crece cada vez más. Y desde esa informalidad, nosotras no solo nos inventamos nuestro propio trabajo, sino que empezamos a construir otras formas del trabajo. O sea, trabajo en la Argentina hay, porque uno se crea su propio trabajo, uno ve cómo lo organiza, pero siempre a la hora de hablar de la batalla cultural, nosotras sentimos hasta el día de hoy es que siempre se hicieron de la vista gorda. Uh-huh. Como que en la economía solamente, o sea, en la economía en la Argentina solamente se basaba en el sector público y en el sector privado. Mientras tanto, la informalidad seguía creciendo y sigue creciendo. Entonces, con ese debate nosotros construimos el sindicato y creo que el futuro, por lo menos para nuestro sector, es, empiecen a reconocer que en la Argentina la economía tiene una tercera pata. Uh-huh. Y que tiene que ver con la economía popular. Y que hace muchos años, cuando decíamos la economía popular llegó para quedarse, a muchos les molestaba. A mí me ha tocado personalmente escuchar, no, ustedes no deberían de existir. Y posta que para muchas de nosotras en la economía popular no solamente encontramos una salida laboral, sino una salida colectiva, comunitaria a muchos de nuestros problemas. Porque muchas de nosotras también transitó un trabajo o un empleo formal y no encontramos la salida como la encontramos en la economía popular. Entonces, un horizonte es, en primer lugar, reconocer y dejar de romantizar a nuestro trabajo. Porque los trabajos de cuidado que muchas compañeras, que tiene que ver con la rama sociocomunitaria, que están todos los trabajos de cuidado en esa rama, la siguen acotando, la siguen romantizando. Las compañeras no viven de romanticismo, las compañeras están trabajando. Y por otro lado, reconocer que todas estas políticas se tienen que discutir en el Ministerio de Trabajo, no en el Ministerio de Desarrollo. Nosotros lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo. No queremos asistencialismo, queremos políticas que acompañen a este sector, que tiene que haber, como dijo también Georgina, nosotras siempre hemos sido críticas al Estado, no para desaparecerlo, sino para mejorarlo. Pero si vos no podés tolerar las críticas, o sea, hay que hacerse cargo de las cosas malas que hemos hecho. Pero si no lo ves, seguimos pasando y seguimos tirando la basura abajo de la alfombra. Y eso está mal, porque las críticas o la autocrítica no tiene que servir para pegarnos de latigazos en la espalda, sino que tiene que servir para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, hoy estamos, te hablo, hace rato lo mencionabas, la realidad es que no solo hemos construido la UTEP, sino que nosotras estamos convencidas que hay que seguir ocupando lugares, hay que seguir ocupando espacios. Para mí personalmente, como trabajadora de la economía popular, tener compañeras del sector, no me importa la bandera de quién, de qué organización. A mí lo que me interesa es que estas compañeras estén adentro de estos espacios donde se discute la agenda. Uh-huh. Y que tener una cartonera como diputada, tener compañeros representando a nuestro sector, para mí es el camino, que no significa que esté todo saldado, porque por lo menos las veces que converso con Nati Saracho, me dicen acá es un nido de ratas para ponerse de acuerdo, debe ser un caos, pero me parece que no tenemos que abandonar ni la incomodidad, ni la pelea, como dijo Georgina, con mucho respeto, pero hay que incomodar, hay que discutir política, porque no solo se hace política sentada dentro del Congreso. Claro. Nosotras hacemos política estando en la esquina, estando en la olla, estando en la rama textil, estando cartoneando, estando produciendo alimentos. Nosotras hacemos política también desde esos espacios, porque entendimos que somos sujetas políticas y queremos discutir la política y queremos discutir nuestra agenda, porque ya nos cansamos de que sean otros los que hablen por nosotras.
11 3200 0530. Somos los Mirta Legrand de la radio de las madres, Total. Mesaza total. Leo algunos de los mensajes, hay un montón, no voy a llegar con todos. Buena Yair y equipo, que yunta hermosa te juntaste, dos grosísimas y admiradas compañeras. Un gran abrazo para ellas y para ustedes. Claudia desde Marcos Paz, Diego desde Corrientes. Hola Yair, excelente mesa que potencian las mujeres. Gracias por darle aire de culto absoluto, contenido, profundidad, originalidad, amor, pasión y paciencia. Gracias, Diego querido. Acá también nos dicen Georgina Orellano, después excelente Georgina Orellano. Acá dice, no sé quién es la compañera, pero le firmo todo al pie. Bueno, estamos con Georgina Orellano, secretaria general de AMAR, Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP. Nos manda mensaje, estamos pasadísimos de tiempo, pero metele una más para el cierre, Belu, así las aprovechamos a las compañeras, no sin antes agradecerle haberse venido después de un día cansador, de un día ¿no? agitado, sí. Dina decía que desde la mañana estaban las personas con situación de discapacidad, que también muchas transitan situaciones de economía muy fuerte, que esa pequeña ayuda del Estado les hace la ayuda al cuidado. Bueno, yo un poco para que cierren la jornada de hoy, ¿qué les pareció a cada una y que puedan ilustrarnos con palabras para seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que siempre salir a la calle es la salida, siempre no abandonar la calle, acompañar a los sectores que están siendo perseguidos, estigmatizados, señalados por el actual gobierno, pero bueno, me parece que lo que nos deja son un montón de preguntas. Retomo un poco lo que Dina decía hace un rato, preguntas de que, por ejemplo, hay un montón de compañeras migrantes que hoy no pudieron marchar porque hay una reforma migratoria que lo que va a empezar a aplicar es una racia. Nosotras tenemos compañeras de nuestro colectivo que ya le han llegado notificaciones de tener que presentarse en la Dirección Nacional de Migraciones con un pedido de expulsión y le dan un margen de 15 días hábiles para que intenten regularizar su situación. Otras compañeras que tienen miedo, que tienen angustia, son también la mayoría compañeras migrantes de Perú, de Ecuador, y que muchas viven hace muchísimos años acá en Argentina, y que han elegido Argentina justamente escapándose de la violencia machista que hay en sus países. Hay compañeras del colectivo Travesti Trans que nos dicen, yo elegí Argentina porque acá hay una ley de identidad de género, porque yo acá puedo caminar sin que nadie me caiga a palo, sin que nadie me violente, porque acá yo puedo acceder a la salud pública, aunque no tenga mi cambio de identidad de género en el DNI. Después también hay otras compañeras que no han podido participar porque tienen que laburar, y entonces tienen que elegir entre comer o ir a la marcha, ¿no? Y me parece que esas son preguntas que nos tenemos que hacer, son preguntas y demandas que tenemos que empezar a pensar de qué manera los transfeminismos vamos a acompañar a esas compañeras, cómo vamos a incluir esas demandas, cómo va a ser el acompañamiento, ¿no?, a las compañeras que están recibiendo las notificaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, las compañeras que viven en la calle, que cada vez son más, las compañeras que están en situación de calle, que están enranchadas, que son violentadas por la policía, que están viviendo en la plaza, compañeras que también están atravesando problemas de consumo problemáticos, sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado, sin ningún tipo de acceso a políticas públicas. Y me parece que el desafío que tenemos los feminismos es que no solamente unir las luchas hoy miércoles 4 de junio conmemorando los 10 años del Ni Una Menos, sino que el feminismo tiene que empezar a ser transversal y tiene que estar también en esos lugares donde están estas urgencias, están estas realidades, están estas precariedades que son ni más ni menos que las precariedades de nuestras compañeras. Dina. Bueno, nada, yo coincido. En primer lugar, seguir consolidando la unidad y después no dejar las calles, claramente. Para mí es fundamental unidad en lucha en la calle, el pueblo peleando desde afuera y muchos, los que no se han vendido, por supuesto, peleando desde adentro. Me parece importantísimo. Por otro lado, desde mi lugar como mujer, como trabajadora de la economía popular, pero también como migrante, me parece que nuestros sindicatos tienen que ponerse a la altura, tienen que ponerse a la cabeza de la lucha.
Nosotros ayer en la UTEP hicimos una primera reunión con la compañerada migrante y estamos convocando a una asamblea migrante abierta para el 12, porque creo que hay, en primer lugar, tenemos a veces lo que nos pasa a nosotros y a nosotras como migrantes es el miedo, ¿no? Que nos atraviesa y nos paraliza, porque eso, el miedo lo primero que hace es paralizar. Me acuerdo cuando recién asumió Milei, pasaba eso a la hora de querer salir a la calle a luchar, ¿no? Esto de cuando Petovelo salía, bueno, la que marcha, el que corta o el que marcha, se le corta el programa y te paralizaba. Y ahora con esta avanzada vuelve a pasar lo mismo, entonces muchos compañeros, muchas compañeras empiezan con esto de, bueno, pero no sé si yo tengo derecho a pedir derechos porque no soy de este país. Entonces empieza a atravesarte un montón de situaciones y sensaciones, y ayer lo primero que salía era, bueno, contar cada una desde su experiencia, entendiendo que migrar es un derecho y que muchas veces migrar, cuando sos adulto y elegís este país, pero también lo que por lo menos a mí me pasó, yo migré a los 15 años a este país. Yo tengo 30 años viviendo en la Argentina. O sea, tengo más años viviendo acá que en mi propio país. Y migro porque mi mamá fue la primera que migra, y la verdad que a mí migrar me dolió muchísimo, porque dejar a mi familia, dejar mis raíces, dejar mi cultura, para mí fue un montón, ¿no? Y después me fui arraigando acá, yo fui mamá acá, soy abuela acá, pero también te atraviesan un montón de situaciones, y la verdad que yo elegí Argentina como mi país, como mi segundo país, y creo que ese discurso de que somos el problema en Argentina es un discurso que vuelve a colar y que incluso se empieza a repetir en nuestros propios barrios, ¿no? Con este discurso de, bueno, el peruano narcotraficante, el peruano que vende droga, ¿no? Y creo que ahí hay mucho para desandar, y creo que convocarnos a asambleas donde podamos encontrarnos, donde podamos intercambiar con una información concreta, pero vuelvo a repetir que nuestros sindicatos y que compañeros y compañeras que están desde las instituciones acompañen esta lucha, porque vienen nuevamente en esta avanzada, y para mí la demostración hoy que hubo en la plaza es una demostración de que cuando unimos las luchas, cuando dejamos de mirarnos el ombligo y acompañamos a los más débiles, porque posta, nuestros viejos, nuestras viejas están siendo avasallados, pero también se viene la migrantada, que también viene siendo avasallada, discapacidad que también siendo avasallada, y me parece que es momento de unificar esas luchas, acompañarlas con mucha fuerza y ponernos a la altura, que para eso hemos construido nuestro sindicato, y para eso quienes estamos hoy acá no somos voz propia, sino somos la voz de todos esos compañeros y compañeras que están esperando, ¿no?, un acompañamiento y una respuesta por parte de nuestras herramientas. Georgina, Dina, muchas gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con esto que se llama ¿Y si sale bien? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes.